Bienvenidos al conversatorio El cómic como herramienta para la formación de lectores autónomos, que es parte de la agenda de la Feria Virtual de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. El día de hoy nos acompaña Aarón Pedraza, del Taller de Análisis, Narrativa Gráfica y Docencia. Es un experto referente a todo lo cuestión de cómic nacional, historieta mexicana, y también un gran conocedor de los nuevos autores y talentos que están surgiendo aquí en México y en Latinoamérica. Bienvenido, Aarón. Hola, muchas gracias, Berenice. Así como experto y como gran conocedor, no creo, pero ¿qué te parece si vamos a ver una presentación justo con lo que... ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? Ok, según yo, el tema que me comentaste es esto del cómic como herramienta para la formación de lectores autónomos. Y un poco lo que yo estoy pensando es como pues poner ejemplos primero como clásicos así internacionales, ¿no? Entonces, pues ¿quién más claro de la importancia del cómic y del nivel que ha alcanzado que Chris Ware, ¿no? Entonces, cuando uno ve historieta, pues sí está acostumbrado a un tipo de lectura, pero cuando uno ve un trabajo como Building Stories, pues uno ya empieza a ver que el rollo del cómic ha alcanzado un nivel muy, muy, muy complejo, ¿no? Y lo primero, o sea, pues lo que tú me estás señalando es como poner el énfasis en este asunto del lector crítico, ¿no? Entonces yo lo que entendería es que el lector crítico es aquel que hace una lectura activa y que es capaz de analizar los diferentes formatos, ¿no? Identificar como diferentes géneros, identificar diferentes calidades dentro de algo que puede ser, por ejemplo, pues, la literatura en general o también la narrativa gráfica, ¿no? Y empezar a analizar, a identificar, pero la intención es que al final empiece a desarrollar probablemente reflexiones y argumentos, y creo que lo mejor o lo más interesante con un lector crítico, a diferencia de un lector pasivo, pues es que pueda alcanzar como un grado de argumentación que lo lleve como a contrastarse con su entorno, ¿no? O sea, él en dónde está. Sí está padre la literatura y ahí yo pensaría que no toda la literatura es igual. O sea, pienso que hay mucha diferencia entre un Jordi Rosado y un Fernando Vallejo, ¿no? O sea, ¡pum! Ahí, si queremos así hacer como una comparación muy, muy simple, pues yo pondría eso, ¿no? Y en el caso de la narrativa gráfica, pues creo que pasa lo mismo. Creo que la narrativa gráfica tiene sus propias características, es un lenguaje que tiene sus complejidades, entonces, que empiezan desde su definición, ¿no? Si uno dice la narrativa gráfica es esta unión de imagen y texto, pues no siempre. O sea, vamos a encontrar una serie de autores que solamente con imagen, o sea, como que hacen a un ladito el texto y hacen narrativa gráfica. Si uno dice, bueno, pero hay una narración, pues no siempre, porque hay autores que son tan experimentales que como que saltan un poquito de la narración, ¿no? Y si uno dice, bueno, pero la narrativa gráfica o el cómic es un producto industrial, pues no siempre, porque también vamos a encontrar como sobre todo en este momento, como unos asuntos muy, muy claros en las formas de producción, ¿no? En las formas de producción y de consumo. Y entonces creo, ahora sí que lo que tú me quieras comentar, creo también que entonces la narrativa gráfica sirve como un pretexto muy, muy interesante como para empezar a ver tres cosas, ¿no? Lo que es un autor, lo que es su trabajo y lo que es un lector, ¿no? Me parece que están como siempre muy relacionados. Entonces, eso pues, pasa en el cine, pasa en la literatura, pasa en el teatro, pasa en todos estos. Pero en el caso de la narrativa gráfica, bueno, lo que es así innegable es que es parte ya de una cultura visual, ¿no? De una cultura visual que nos está acompañando y que ahora sí que si yo no le entro a esa parte o le entro de una manera como muy pasiva, creo que ahí es uno el que está perdiendo el asunto, ¿no? Creo que la narrativa gráfica da para muchas formas de leer, que puede ser una lectura de mero entretenimiento, que es bien válida, puede ser una lectura donde incluso si ves ahí el ejemplo de La Casa de Daniel Torres, pues
hace como un recorrido histórico sobre el espacio de la casa, pero donde el producto ya, el libro, el cómic, pues la verdad es que ya alcanza como ese grado de arte, ¿no? O sea, es un trabajo demasiado completo, ¿no? Y que al mismo tiempo también hay una lectura, o una probable lectura, en mi opinión, donde la narrativa gráfica ya la puedes meter incluso en el espacio escolar, ¿no? Entonces, creo que hablar de narrativa gráfica sí te obliga a pensar en términos históricos, sí te obliga a pensar en términos teóricos, ¿no? Digo, si es que te interesa como hacer una lectura un poquito más crítica, creo. La otra cosa es que yo lo que creo es que un lector, suponiendo que yo fuera un lector que nunca se ha acercado a la historieta, a la narrativa gráfica, probablemente lo que va a pasar es que si yo quisiera acercarme, es muy probable que yo me sienta abrumado con la cantidad de títulos, con la cantidad de información, con la cantidad de historia, ¿no? Que ya tiene. Entonces, ahí me parece que son como dos cosas. Por un lado, esa cantidad de información que es excesiva lo que hay. Ahorita es mucha la información que hay y qué bueno, pero que esa información pasa como en la música de los 80s, que uno escuchaba generalmente música muy mala y decían que era muy exitosa, ¿no? Entonces, y que ahorita me da la impresión de que se está viendo como un mercado editorial muy dominado por ciertas, digamos, como que ciertos mercados ya muy grandotes, como es el rollo de los superhéroes o el rollo del manga, que obviamente tienen trabajos que son así muy, muy, muy importantes, muy buenos de leer, pero que en este rollo que hasta prácticamente se puede entender como de monopolio, no hay tanto espacio, o debería haber más espacio para otras pequeñas editoriales o otras pequeñas formas de trabajar, ¿no? O sea, no, como que hay un gran mercado. Y ahí creo, eso es como lo que siempre comento, creo que la obligación parte un poco ya de las instituciones públicas, ¿no? Las instituciones públicas tendrían que estar como más interesadas en promover este asunto de la narrativa gráfica, y de acercar de una forma más crítica, una forma más como un proceso de lectura más acompañado a este lector, ¿no? Si no se corre, creo que dos riesgos. Creo que el primer riesgo es que el lector simplemente no se acerque, o sea, es tanto lo que hay que pues mejor le damos la vuelta. Y el otro es que se vuelve un lector demasiado pasivo. Yo creo que yo entiendo por un lector pasivo aquel que se vuelve el fanático, que no deja ver otra cosa más que lo que a él le gusta, ¿no? O sea, ese es el lector que se quedó en la lectura de hace 40 años y ya no hay parámetros para comparar con lo que está haciendo ahorita o lo que está leyendo ahorita. No hay necesidad de compararlo con lo que está, con otras cosas, ¿no? Entonces eso, a mí me parece que ese es un problema. Bueno, y pongo esta imagen porque me parece que otra vez creo que a nivel mundial se están haciendo trabajos bien interesantes y a nivel nacional se están haciendo también trabajos bien interesantes, ¿no? Entonces, bueno. En esta parte, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, en esta parte, entonces, en cierta manera es muy importante este rol de una especie de mediador especializado en narrativa gráfica, porque mencionas que es tanto el reto de atraer a aquellos que no han leído un cómic, pero también inicia un nuevo reto, ¿no? Aquellos que han iniciado con los cómics, vamos a llamarle comerciales o estos de monopolio, cómo llevarlos en un momento dado a las narrativas más independientes, las narrativas que invitan a más espacios de reflexión, ahí inicia un nuevo reto en cierta manera, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, si quieres, ahorita me quedo con esta y ahorita con esta diapositiva, te lo comento y ahorita vamos para donde tú dices. Yo lo que he estado haciendo, yo soy maestro de bachillerato en artes plásticas y lo que he estado haciendo antes del COVID era estar invitando autores por ejemplo, ahí está Luis Alberto Villegas, el del Cristóbal el Brujo, y ahí están los estudiantes, a que den una plática sobre su trabajo, ¿no? O sea, qué opinión tienen ellos de lo que está, digamos, del potencial de la narrativa gráfica, en qué consiste su trabajo y pues más o menos cómo lo ven ellos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los estudiantes digan, bueno, pues sí están padres los superhéroes, sí está padre el manga, pero hay más,
¿no? Y sobre todo aquí se está haciendo trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo he estado haciendo es este rollo como de talleres de lectura, de pláticas con autores o muestras de su trabajo. Creo que, o sea, encuentro como dos cosas, ¿no? Por un lado, el estudiante es más o menos fácil que se acerque, sobre todo cuando los chavos empiezan a ver que ya no es necesariamente lo que ellos como que tenían preconcebido de la historieta, ¿no? O sea, como que pasa mucho que los chavos me dicen, es que yo suponía que las historietas eran superhéroes y ya, y por eso no me llamaban la atención. Y ver que una historieta hable del conflicto en Perú, pues eso está bien raro, ¿no? O sea, eso no me lo esperaba, ¿no? O de la Guerra Civil Española, pues eso no me imaginaba que se pudiera dar ese uso, ¿no? Entonces, creo que en beneficio sí pudiera, en mi opinión, interesarle a una parte importante de los estudiantes, en principio. Y número dos, que hay, o sea, ese es como un prejuicio mío, me parece que muchos de mis estudiantes tienen como un bajo nivel de lectura, ¿no? Entonces, así como dato duro, y ahorita platicamos de eso, como dato duro, es evidente que la historieta o que la narrativa gráfica incentiva mucho la lectura. O sea, es como un dato duro, ahí está, ¿no? Entonces, eso es como la ventaja que yo le veo. La desventaja que le veo es que sí, justo lo que estabas comentando, que me parece que hay un desinterés general, ¿no? Por parte de las autoridades. Entonces, las autoridades, pues, pues, como que es, en mi opinión, como que resulta muy sencillo apostarle a que estás educando, pero no das ni el material para educar, pues eso está como complicado, ¿no? Entonces, Claro. terminas haciendo como las grabaciones por tu cuenta o cosas así, pues está raro. Entonces, ese es uno. Y entonces eso, ¿cómo se traduce? Se traduce, en mi opinión, que, por ejemplo, los maestros, el maestro de la materia que tú quieras, el maestro de ciencias, no tiene por qué estar interesado en el rollo de la narrativa, pero entonces ya tienes como por lo menos dos públicos que lo están desconociendo, que es el estudiante y que es el maestro. Y entonces el maestro podría, creo yo, podría ganar un montón conociendo este material y empezar a acercarlo, obviamente no todo, pero empezar a hacer como una selección para ver qué materiales les sirven a los estudiantes, ¿no? Para su clase y qué materiales son de mero entretenimiento, que otra vez me parece que es súper válido. Entonces, yo lo que pongo también como otro de las grandes contras es la falta de acervos, o sea, prácticamente no hay comictecas y por eso me parece así como bien importante el trabajo de Ulises Vázquez, ¿no? El que está llevando la comicteca en Puebla, que es así como un ejemplo de éxito, un Claro. ejemplo de que no lo sé, pero me parece que cuando ya hay un apoyo institucional, ¡pum!, las cosas se pueden hacer si dejan a las personas que son capaces, no cualquier autoridad. O sea, hay personas capacitadas, ¿no? Entonces, no es así como yo soy director académico y yo me las sé todas. No, señor, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó. Lo que ha pasado es que tuve chance de dar un taller en línea, ya con el COVID, para maestros precisamente sobre narrativa gráfica. Y justo es esto que tú preguntas, me parece que sí, que de lo que se trata es como de acercar, tanto en el rollo histórico como en el rollo teórico, estos materiales para decir, bueno, hay ciertos autores o hay ciertos trabajos que tranquilamente pueden entrar en los espacios de clase y hay otros materiales que no son para el trabajo en clase, pero que igual se disfrutan, ¿no? Entonces, todos esos materiales son importantes, ¿no? Y después de lo que pasó ya con ese taller, pues acabó el taller en línea y como que ya lo que pasó fue que como que traté de darle cierta continuidad a las dos cosas. Me queda claro que cuando regresemos a planteles, a las clases presenciales, seguramente las pláticas con autores se van a tener que cancelar, ¿no? Entonces, en un buen rato. Entonces, empecé a hacerlas en línea y pues creo que ha estado interesante, ¿no? O sea, las pláticas las grabo y las meto a un canal de YouTube. Entonces, creo que ha estado interesante porque no me he quedado tampoco solo con los autores, que me parece muy importante que ellos vayan dando como su postura, pero además de eso he estado hablando, bueno, con gente
tanto de otros lugares como gente que está alrededor de la historieta, ¿no? De la narrativa gráfica. He estado hablando con otros maestros, con académicos que se meten en el tema, con críticos de cómic, con editores. Entonces, he estado hablando con gente de España, con gente de Chile, con gente de Perú. Entonces, creo que ha estado bastante interesante. Eso me da así, igual, como pros. Y en este caso sí no veo contras, ¿no? Como es un asunto meramente personal, pues lo voy llevando yo como a mí se me antoja. Entonces, hasta ahorita no he encontrado muchos contras. Y los pros que le veo es que me deja ver que hay un montón o sea, que hay una diversidad en el rollo de la narrativa gráfica, lo cual a mí me parece súper importante. Agradezco mucho que algo como el Internet me permite acercarme a un lugar como España o Perú o estos lugares, ¿no? Que de otra forma, pues, dudo que pasaría. Y que esto me permite entender que hay como al menos dos grandes fenómenos, ¿no? Que no son, lo que, digamos, no son, las condiciones no son las mismas que cuando yo estaba joven y que me gustaba el rollo de la historieta y que qué bueno que cambió, ¿no? Por un lado, el asunto de las autoediciones, por eso lo del Matasanos, y por el otro lado, el asunto del género, ¿no? O sea, que también se empiezan a ver muchas voces de mujeres, obviamente algunas que pues, yo no coincido y obviamente algunas con las que a mí me tienen sorprendido. Entonces, eso sí es como bien claro. Obviamente hay autores con los que coincido, hay autores con los que no. Obviamente hay personas con las que digo, yo no estoy tan de acuerdo. Y personas con las que digo, órale, con eso coincido, ¿no? Entonces, pues hasta ahí va. El taller entonces, ya es la última, el taller entonces pues lo estoy como manejando en tres tipos de redes, ¿no? Lo que es la página de Facebook, donde estoy poniendo ahí como la invitación a, a los autores, a las pláticas que va a tener con los autores, la paginita está de WebNote, donde lo que estoy haciendo es como meter ahí toda la información de lo que estoy haciendo, quiero hacer, y el canal de YouTube, pues nada más para meterse es este rollo de taller de análisis, narrativa gráfica y docencia, ¿no? Entonces, hasta ahí la presentación, y pues no sé si quieres, en lo que platicamos, pongo el video nada más le quito ahora sí que le quito la música, ¿te parece? Me parece bien. ¿Cómo ves? Sí, está bien. Entonces, espérame tantito. Pues no sé si fui claro, no sé si tú quieras comentar algo. Sí, me llama, bueno, hay un punto interesante en esta parte de los cómics que mencionas que puedan ser parte en un momento dado de apoyar a los autores, digo, a los profesores, autores que apoyen profesores. En el taller que llegaste a dar a estos docentes, ¿qué cómics recomendabas en un momento dado dependiendo de su materia? Lo primero es que el taller duró, haz de cuenta, un mes. Ajá, Entonces, cada semana como que tenía como un tema, ¿no? El primer tema fue como el asunto de lo histórico y de lo teórico. Entonces, entender que el cómic pues, no es nada novedoso, ¿no? Aunque luego hay concursos que dicen así como, ay, vamos a usar algo nuevo que es el cómic. Bueno, no es nada novedoso y que ha desarrollado ya una teoría como bien compleja. La segunda semana fue empezar a acercarse al rollo de la historieta en México, que pues tiene como todas sus complejidades, ¿no? Y empezar a ver como algunos elementos. Y la tercera semana fue ya como este acercamiento a las escuelas, o al espacio escolar, que, bueno, como que me parece que es más visible el cómic en el campo de las humanidades, y entonces trabajamos con tres cómics, ¿no? El primero, para la materia de artes, por ejemplo, que es la que yo doy, ajá. trabajé con el cómic de Salón Destino de Carlos Vélez, ¿no? Que de hecho, pues mira, ahí está, que es un cómic muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, trabajamos con él. El segundo fue en el rollo de la literatura, pues esa adaptación que hace Ricardo Peláez de El complot mongol, ¿no?
y bueno, o sea, hacer como una comparativa y bla. Y el tercero, que era en el campo de la historia, que trabajamos con la pirámide cuarteada de Luis Fernando, ¿no? Que es como su reflexión de lo que él vivió cuando era chavo y le tocó pues, justo este rollo del 2 de octubre. Entonces están esos. Pues hicimos como comparaciones con otras iniciativas que se están haciendo en España, por ejemplo, donde parte como del ejercicio es hacer como una lista de un acervo. Tú, maestro, como qué sugerirías para empezar a acercarse a esto, ¿no? Entonces, hasta ahorita va más o menos por ahí. También, perdón, también hay cómic metido en las ciencias, pero ese como que todavía ahí quedó medio flojón, ¿no? Pero sí hay, pues. Ok. Y bueno, en este caso, como mencionabas, bueno, Ulises está haciendo un trabajo muy interesante con la parte de la comicteca. En cierta manera, la hemeroteca de la UNAM está buscando también tener nuevos títulos de cómic nacional. Y hay otros ejemplos, como en el caso de lo que estás haciendo en la unidad de vinculación en Tlatelolco con la Biblioteca Lay de Fóbula. En estas partes, en un momento dado, ¿cómo puede, por ejemplo, una escuela empezar a generar ese acervo? Ya que en un momento dado, bueno, si hay profesores que puedan tener ese interés, ¿de qué manera pueden empezar esta línea de, bueno, vamos a buscar los cómics y vamos a darles el espacio dentro de nuestra institución para ello? ¿Qué, en este caso, qué necesitan hacer los autores para que vaya fluyendo ese aspecto? Yo creo o sea, creo que es un asunto, honestamente, en muy buena medida. Lo que he estado viendo es que es como un asunto de iniciativa personal, ¿no? Entonces, yo espero, ahora sí que yo espero encontrar, ya he encontrado algunos, espero encontrar algunos compañeros maestros que estén interesados en darle cierta continuidad a esto y como en un segundo momento acercarse como a las autoridades, ni modo. A mí no tengo como muy buenas experiencias ahí, entonces, pero creo que eso tiene que pasar, como que tiene que haber un acercamiento con las autoridades, y las autoridades empezar de veras a interesarse en esto, ¿no? O sea, creo que son las dos, o sea, por un lado empezar con maestros y luego acercarse a esas autoridades para que hagan un poquito del ejercicio de difundir este material. Okay. Bien, bueno, y en en esta parte, en los talleres que tú has realizado para tus estudiantes, ¿has podido percibir esta línea en que el estudiante empieza a aumentar su lectura? Es decir, de, bueno, yo no estaba interesado porque creí que eran puros superhéroes, pero me llamó la atención este cómic que habla sobre una temática, por ejemplo, de lo del 68, y a partir de ahí, ese mismo estudiante empezó a buscar otro tipo de historias. Sí me ha pasado con estudiantes que de plano, o sea, de plano no leen y que al final se ganan así como, oiga, ¿y no tiene otro que me preste ahorita que no tengo clase? Entonces sí me ha pasado también, yo empecé a hacer como mi acervo, obviamente también como con la condición de que lo des ahora sí que por perdido mucho ese material, entonces también eso me ha pasado. No es que esté esperando yo que los estudiantes se vuelvan historietistas o que a partir de ahí ellos van a hacer, no, pero me parece que es un asunto de lectura y creo que lo mínimo que tú tendrías que hacer es como mostrarles que es muy diverso esto, ¿no? Y que hay como mucho trabajo de mexicano bien, bien interesante. Eso. Claro. Okay. Ya como últimos puntos para ir cerrando la charla. Uh-huh. En este caso, desde tu propia experiencia como lector de cómics y también como promotor de los mismos, ¿en qué momento tú, así como esa pequeña reflexión, en qué momento tú te diste cuenta que los cómics sí eran parte de tu vida, que sí era una inspiración tanto para la reflexión como para la expresión? Mm, pues así a nivel personal, yo soy más o menos de la generación del gallito,
¿no? Ajá. Entonces a mí me gustaba dibujar, hice rollos o sea, llegué a publicar trabajo en El Gallito, me gustaba ese asunto, pero pues por X o Y dejé de consumirlo, dejé de dibujar, me metí al rollo de la docencia y pues hace cosa de unos cuantos años, unos 5 años yo creo, unos 3, 5 años, como que volví otra vez a acercarme sobre todo a los cómics que están en las librerías, ¿no? Y que ya empecé a decir, órale, pues como que esto cambió y cambió para bien. Entonces, como que esto ya se volvió bien complejo, bien rico, como que no le pone, ahora sí que no le pide nada a cualquiera de las disciplinas que le quieras poner enfrente, ¿no? Eso. Okay. Y bueno, en este caso, tanto estamos viendo en la presentación como también de los autores que mencionaste del taller que llevas a cabo, son autores que en cierta manera ya están cumpliendo ahorita la parte de profesionalización, ya son autores que han publicado para editoriales en otros países, que su trabajo es reconocido aquí en México. Para los nuevos artistas que están surgiendo, estos jóvenes que tienen en este momento 17, 18 años, que están buscando publicar sus propias historias, ¿qué consejo les puedes dar a ellos que van a ser la próxima generación de autores? Mm, Creo un poco, por ejemplo, el primer invitado que tuve fue un chavo de Veracruz que apenas estaba presentando su primer fanzine, ¿no? Entonces creo que lo que deja ver es que pues, hay una necesidad de decir lo que quieres, ¿no? Entonces si hay una necesidad de decir lo que quieres, pues el asunto es como mira, aquí hay un medio que puedes aprovechar muy bien. Sería muy bueno que te acercaras, que lo conocieras y si te interesa, pues ya empezar a trabajar. ¿Okay? Y para estos jóvenes que pueden ser la nueva generación de lectores de cómic, ¿cuál sería tu recomendación, ese primer cómic con el que puedan iniciar? Híjole, el primer cómic. Sí, siempre es difícil. Yo más bien me iría como mi primera lista de 100 títulos y ahí tú Ujú. repite el que tú gustes. Sí. Okay. ¿Y hay algún lado donde podemos ver esa gran lista por si hay alguien que le llama la atención? Estoy armando una lista. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, parte de la plática, por ejemplo, con Carolina González, que ella está muy, muy interesada en hacer investigación de cómic. La plática Ujú. fue sobre historieta, cómic y memoria, ¿no? Los cómics que van en el rollo histórico. Con Mauricio Matamoros, que es traductor en Editorial Televisa, el rollo fue cómic y cómic de horror, ¿no? Entonces, como que la idea es como ir formando una historieta que tenga pues, diferentes, bueno, una lista imaginaria que tenga diferentes títulos, ¿no? Ok, perfecto, Aaron. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde podemos ver las entrevistas que has realizado y conocer más de esta lista que estás creando? Sí, te digo, está la página de Facebook, está el canal de YouTube y está la página web, que está en Webnote, y las tres las vas a encontrar con las mismas palabras, taller de análisis, narrativa gráfica y docencia. Ok, así todo junto, ¿verdad? Ajá, ya con que pongas eso, yo creo que, bueno, yo espero que sí sea fácil que lo encuentres. Si te fijas, pues todos los cartelitos tienen eso. Ujú. Ok, perfecto, Aaron. Pues te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia. Esperemos que nuevos lectores empiecen a interesarse en la cuestión de cómic y también vean toda la bibliodiversidad que hay al respecto y que dentro de la historieta, del cómic y el manga hay muchas historias por descubrir. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, lectores. Sigan con la programación de la feria y nos vemos en la siguiente plática.